Bueno, continuamos con estas primeras jornadas de responsabilidad social corporativa, la comunicación del valor, y lo hacemos esta vez estableciendo un foro de diálogo, de debate, de reflexión común y compartida sobre algunas de las ideas que ya han nacido a través de las distintas ponencias, otras que parten del germen del propio proyecto y otras que saldrán lógicamente, bueno, sería casi fuera de la propia conversación. Yo quería primero una ronda, aunque ya algunos ya han comentado, sobre cómo entienden, por tanto, la afirmación que planteamos como título de las jornadas, la comunicación del valor dentro de sus propios conceptos o proyectos de responsabilidad social corporativa en sus empresas, en las instituciones o vista desde el punto de vista tanto de los proyectos propios de RSC como desde los medios. Es decir, ¿qué valor han comunicado o ha supuesto para la comunicación de la empresa los proyectos o las medidas de responsabilidad social corporativa? Si quieres empezamos por... Hola. Sí. Bueno, es que yo creo que el área de responsabilidad corporativa crea valor en el negocio. Entonces, si el negocio lo tiene asumido como parte de su estrategia y si desde el área somos capaces de crear proyectos que generen valor para grupos de interés y el negocio, el siguiente paso es cómo comunicas realmente ese valor. Yo soy un poco autocrítica y creo que no lo estamos haciendo bien del todo, ¿no? Creo que hay compañías que tienen unos proyectos impresionantes, pero al final esto no sé si es que no cala lo suficiente en medios de comunicación o que al final todo se dirige más hacia la parte social que hacia la parte estratégica. Sí que creo que internamente en las compañías tenemos ese reto de, oye, cuando se presentan resultados a medios, ¿cómo integramos mejor esto en nuestro reporting? Cuando tienes la oportunidad de comunicarlo a proveedores, clientes y demás, ¿cómo integras esto en este argumentario? Y yo creo que en mi caso es un tema a mejorar, pero yo creo que está totalmente vinculado. Lo que sí que creo es que no puedes comunicar nada que no tengas. Pues yo quiero transmitir un poco la experiencia que tenemos nosotros. Hace 15 años empezaron a pedirnos noticias de responsabilidad social, entonces no sabíamos ni siquiera lo que era. Ahora, cada cliente que llama a nuestra compañía para pedirnos quiero que me des noticias del sector inmobiliario y responsabilidad social corporativa relacionada con mi sector. Es casi absolutamente... Todo el mundo lo pide. Por eso digo que es a veces difícil detectar porque hay tantas acciones que es difícil. Por otro lado, yo veo otra cuestión que está empezando a aparecer en los medios y es, ¿se debe contar la responsabilidad social? Nosotros venimos de una formación clásica que decía que lo que no se cuenta no existe. Pero ahora empezamos a ver también voces que dicen que con una idea mucho más cristiana, que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, como algo esencial de la compañía. Lo dejo ahí porque creo que es un tema que se puede debatir sobre ello. Bueno, yo creo que en mi caso me siento como el bicho raro de estas jornadas por representar precisamente a la administración pública. Intentamos parecernos a las empresas, a lo que hacéis en temas de responsabilidad social, y nosotros sí hemos comprobado que la comunicación es la que hace precisamente, no que nos demos cuenta que ya hacemos responsabilidad social, sino que es visible lo que hacemos y que realmente vale para algo. Y pongo un ejemplo, en el Ministerio se puso en marcha la red Retos, una red que agrupa políticas de responsabilidad social de ayuntamientos, comunidades autónomas, liderado por el Ministerio de Empleo, y una de las iniciativas básicas era publicar en la web las buenas prácticas de las entidades locales y te permite comprobar que más de 1000 prácticas están publicadas de entidades locales que de manera voluntaria y altruista ya están haciendo acciones en materia de responsabilidad social. A nosotros quizás no nos pasa que nos damos cuenta que ya hablábamos en prosa. La Administración está muy sometida a la ley y a criterios formales y demás, pero sí es verdad que la ley también es flexible y nos deja hacer cosas en materia de responsabilidad social que si no comunicamos no podemos enseñar al resto de personal público que realmente puede seguirse por ese camino. Yo creo... ¿Entendido? Sí.
Yo creo que en nuestro caso nos pasa un poco lo que comentaba Cristóbal del proyecto de La Falleda, ¿no? En el sentido de que, siendo una empresa que ya ha cumplido los 100 años, IBM desde su creación en Estados Unidos, se venían haciendo muchas cosas antes de que conociéramos el término de responsabilidad social corporativa. No sé si por eso o porque nos gusta más hablar de experiencia y no de la teoría, y quizá fallemos bastante en el tema de la comunicación de la responsabilidad social corporativa, unido a ese, estamos acostumbrados a que esto es así, pues a el tema de integración de la diversidad como inclusión del talento, o el tema no lo sé, de temas, concretamente de temas sociales, o tema de la conciliación la conciliación de la vida familiar y laboral. Todo eso se ha venido haciendo y no hablamos de eso como responsabilidad social, ¿no? Pero entonces quizás sí que fallemos en ese sentido. Nos gusta hablar de experiencia, por supuesto, en el momento que nos invitan a contar proyectos, a contar programas, a contar nuestros aprendizajes en jornadas como esta o en una revista. No tenemos ningún inconveniente, al revés, o sea, nos encanta compartir con vosotros, pero realmente no somos proactivos a la hora de contar lo que hacemos. O sea, creo que nos veréis muy poco en revistas de responsabilidad social, o porque realmente es verdad. O sea, a mí a veces me regañan, ¿no? Con eso de que lo que decías, ¿no? De lo que no se comunica no existe. Dices, ya, pero es que muchas veces lo que se comunica no existe. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿dónde está? Al final el punto medio es el interesante, y muchas veces es complicado y no hay tiempo para todo, ¿no? Con lo cual muchas veces prefieres hacer y la comunicación llega o no llega. Yo tengo una visión un poco diferente de la comunicación del valor. Yo creo que la compañía lo que tiene que hacer es su trabajo. Y una vez que hace su trabajo, comunica lo que hace. ¿Hay una diferencia entre lo que comunica una empresa y la comunicación de valor? No, es que debería ser lo mismo. Entonces, una empresa cuando habla y cuando comunica lo que hace, pues lo hace siempre y lo hace mucho. Nosotros en nuestra publicidad estamos comunicando nuestra propuesta de valor. Eso es lo que tenemos que hacer, y en nuestras relaciones con los proveedores y en nuestras relaciones con los empleados. Con lo cual, no sé dónde está la diferencia. Es decir, ¿no? Es que la comunicación, igual que decía antes que la estrategia de la empresa tiene que ser responsable, la comunicación de la compañía tiene que ser responsable. Y si tú comunicas que haces las cosas bien, pues estás comunicando valor. Entonces, para mí es un tema mucho más sencillo. Otra cosa es la percepción que eso genera en la ciudadanía o en las audiencias diferenciadas que podamos segmentar. Y es verdad que estamos en una sociedad en que la irresponsabilidad es más noticia que la responsabilidad. Entonces tú coges los periódicos y dices, no, es que sale poco de responsabilidad corporativa. No sale mucho, sale el 100% del periódico. El 100% habla de la responsabilidad o no de las empresas, las instituciones, la política, la Casa Real o los clubes de fútbol. Si un señor se salta y le pillan a 280 kilómetros por hora, sale en el telediario y dice, no, eso es comunicación de una irresponsabilidad. Entonces yo creo que se habla mucho de responsabilidad, de ética, de comportamiento, y los medios están llenos de ese tipo de contenidos, y las empresas lo que tenemos que intentar hacer es que el 99% de la gente que hace las cosas bien se sepa. Y yo creo que hay mucha más gente que hace las cosas bien que la que hace las cosas mal, pero se habla mucho más de las que hacen las cosas mal. Bueno, por mi parte, como codirectora del Observatorio de la Comunicación de la RSC, cuando hace 2 años nos planteamos la creación del observatorio, precisamente era un poco la cuestión, ¿no? RSC, comunicar, no comunicar. Es verdad que hay muchos que defienden que puede haber detrás, comunicar la RSC es para una mejora de la reputación, pero bueno, puede que haya casos, efectivamente, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que decíais, que cuando se hace, o sea, yo doy por hecho, que de hecho lo habéis demostrado, ¿no? Que todas vuestras empresas hacen RSC, o sea, es una realidad, ya está ese compromiso. Entonces, ¿por qué no comunicarlo? De una manera natural,
creo que debería ser comunicarlo y compartirlo. Sobre todo porque creo que al que tenemos al otro lado, a los interlocutores, les importa y les interesa, que eso es en definitiva para lo que estamos, ¿no? El que tengo delante le interesa, le importa, sí, pues entonces ¿por qué no voy a contarlo, no? Muchas veces en publicidad, ¿no?, en las empresas se hacen grandes esfuerzos por conseguir un atributo que yo tengo, que me diferencia, que no tiene el otro, y se insisten en poner en valor, Y yo creo que vosotros ese atributo o sea, ya sois RSC, lo tenéis dentro de vuestra estrategia, entonces debería salir, como decías, pues de una manera natural. Pero es verdad, yo creo que como todo, pues, y como de todo siempre que empieza, pues hasta que se va depurando, yo no sé, Mara, qué opinará, que sí que es verdad que desde los medios de comunicación también hay mucha cautela a la hora de contar cosas sobre responsabilidad social corporativa. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de que poquito a poco se van a ir poniendo las cosas en su sitio, pero si al que tengo delante le interesa, es contarlo. Si es que ya lo estoy haciendo, simplemente. Cuando hablábamos antes se han contado varios casos, contábamos las exigencias a la hora de contratar internacionalmente, que ya se exigía ese compromiso de la RSC, antes hablábamos de la necesidad incluso de la RSC desde la educación, cuando hablábamos de la Fundación CEU, o hablábamos en el caso de Pascual, de esa importancia del valor y de hacer las cosas bien y levantarte por las mañanas con intención de mejorar el mundo, en vez de plantearte levantarte por las mañanas con la intención de generar más beneficios para repartir entre los accionistas. Si nos planteamos todas esas ópticas o todas esas posibles situaciones de presión, para que nos entendamos a la hora de generar, ¿qué nos faltaría en una sociedad como la española o en un país como España, para no plantearlo como sociedad, para que la RSC o el compromiso, para no hablar solamente de RSC, sino en general el compromiso, fuera algo común? Común me refiero, comúnmente aceptado y valorado por el público, consumidor o no, pero por el público, común en la parte formativa de cada uno de los individuos de esa sociedad, común en la manera o en la coherencia que antes hablábamos de las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, o incluso sea el autónomo, y por tanto que fuera no algo como hoy, que tenemos que destacar, singularizar y comentar, sino que fuera el común comportamiento de todos nosotros en todos nuestros ámbitos. Y aquí creo que tenemos ámbitos distintos para valorar las distintas ópticas. Así que si quieren comenzar, hacemos de nuevo el mismo recorrido. Bueno, buena pregunta es esa. O sea, yo creo que es algo cultural que hay que trabajar y sensibilizar mucho, pero yo creo que por lo general somos más de penalizar que de premiar, y esto pasa hasta con actores que se han ido fuera y han triunfado más que luego aquí, somos así. Y cuando alguien viene a contarte una historia que es en un principio positiva, dices, buf, ¿qué me querrá vender este, no? Siempre somos de... Bueno, creo que forma parte de nuestra cultura, pero también es verdad que hay que analizar muy bien las distintas generaciones, lo que viene, lo que piden, cómo se está integrando todo esto. Yo creo que la responsabilidad corporativa, que no sé si estoy muy de acuerdo con esa palabra o qué es lo que tiene que ser a futuro, porque nadie la entiende, cada vez se está estudiando más en universidades, hay más formaciones y lo que viene es distinto. Pero yo creo que esto aquí hay una evolución y tendremos que ir adaptándonos a esta evolución. A mí me encantaría que de repente todo el mundo pues actuara y comprara y ejecutara o pensara y se levantara cada día, pero bueno, forma parte de la humanidad y del estado personal de cada uno. Y sí que creo que hay una tendencia positiva a todo esto, pero creo que es una tendencia cultural. Tú vas a Reino Unido y es que las personas, los consumidores, o sea, yo hablo de lo que yo conozco, los consumidores no se plantean cosas que aquí se plantean. Por ejemplo, vas a Japón, ¿no?
forma parte de nuestro ADN y tendremos que ir evolucionando, yo creo. Yo voy a hablar desde el punto de vista de los medios. En estos últimos años, en los que ha habido una crisis económica y una crisis de medios, los medios son extraordinariamente reacios a incluir mensajes de las empresas que se puedan intuir como algo publicitario. Eso es un problema que tienen nuestros clientes todos los días. Por otra parte, hay una gran oportunidad con las redes sociales y es que los medios y las redes adoran las historias bonitas. Si conseguimos que las acciones de responsabilidad social se conviertan en historias, tenemos grandes posibilidades de que los medios las reflejen con mucho éxito. Y lo contrario, todo lo que se parezca un contenido publicitario lo van a rechazar o te van a decir que lo pagues. Pregunta dura, viniendo desde la administración pública, pero bueno. Estoy de acuerdo con lo que dice Beatriz, que es un tema cultural, pero yo creo que es un problema cultural. Tenemos un problema cultural grave, auspiciado por lo que ocurre a ciertos niveles institucionales, ya no solo de la administración pública, y de cierta permisibilidad de la administración de justicia, garantizada, por así decirlo, por la lentitud de los procesos judiciales. Esto ha generado un caldo de cultivo en el que cuesta que la responsabilidad social cale, en el que no vemos que unos comportamientos vayan a surtir efecto, por así decirlo, y en el que quizás vender cosas positivas pues no gusta. Entonces, esto es así. Tenemos una forma distinta de hacer las cosas en España, es un tema cultural, pero es que lo que vemos como sociedad ahí arriba, por así decirlo, no hace que la sociedad cambie más rápidamente, con lo cual lo que cuesta hacer aquí, cuesta hacerlo muchísimo más que en cualquier otro país. En todos los países de la Unión Europea hay jornadas de responsabilidad social. O sea, ellos también venden lo que están haciendo. Y los eventos que organiza Europa, el CSR Europe o el Multi-Stakeholder, tienen 500 acreditados, 600, o sea, todo el mundo vende lo que hace, pero allí se toma de otra manera. El comportamiento cívico que tiene la gente quizás es un poco más responsable, pero porque también está garantizado por un sistema que es totalmente garantista con respecto a aquellos comportamientos que son irresponsables. Lo que decía antes, yo sé que estoy hablando de más, pero bueno, para eso estoy aquí, no para callarme las cosas. Si tuviéramos una garantía de que cualquier cosa que sale en los periódicos tuviera una respuesta inmediata mañana, quizás el comportamiento de los ciudadanos sería distinto, en el sentido de que, bueno, estamos 100% seguros de que el sistema al menos protege esta forma de actuar. Por eso es distinto y difícil meterlo en la administración pública. Creo que fue el gobierno de Islandia el que se fue por completo a la cárcel, ¿no? por llevar al país a la quiebra. Eso son cosas que a mí como representante de la administración pública no me gusta extrapolar aquí a España, cada uno tiene sus consideraciones, pero quizás tenemos que exigir un nivel de responsabilidad similar al que se exige con las empresas privadas. Tenemos que acelerar la justicia, tenemos que quitar algunos aspectos que han ido viciando el sistema para que los ciudadanos se sientan más cómodos con la responsabilidad social. Es un tema cultural, sí, pero porque el sistema aquí pues, ha tenido vicios que está costando mucho corregir. Yo ya me he perdido, escuchándoos ya me he perdido con la pregunta, pero no, pero sí que tenía al principio la idea que a mí, o sea, dentro como de todos los términos, ¿no? De la responsabilidad social de la empresa, de responsabilidad social corporativas, quitándole el social porque toda la responsabilidad es social, tal, a mí en IBM el término que utilizamos que en inglés es corporate citizenship. Al final vamos al ciudadano corporativo, a la ciudadanía corporativa, que yo creo que está más cercano de lo que realmente se puede entender, ¿no? O sea, como ciudadano en un mundo, como ciudadano en tu sociedad, en tu barrio, en tu entorno, tienes que ser responsable y si no lo eres, pues no lo estás haciendo bien y tienes un impacto negativo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se podría entender mejor. También es verdad que muchas veces nosotros mismos, los que estamos moviéndonos en este área, somos los que muchas veces lanzamos mensajes erróneos a la sociedad y parece que la responsabilidad corporativa se vincula únicamente a la acción social y no es solo la acción social es una parte importante, pero hay muchísimas otras que están dentro de esa estrategia de las compañías y del funcionamiento de cualquier entidad. Entonces yo creo que va un poco en esa línea de todos somos ciudadanos y depende de todos el que nuestro mundo y nuestro entorno funcione y sea mejor y vayamos transformando hacia mejor o lo vayamos destrozando, ¿no? Y
y yo lo que sí he visto también en el entorno educativo desde pequeños, o sea, los niños yo creo que ahora mismo son muchísimo más conscientes de todas las repercusiones, no sé, o sea, yo cuando mis hijos eran pequeños, o sea, no se podía ocurrir dejar un grifo abierto porque, aunque fuera que estabas mojando el cepillo de dientes, es que te cerraban el grifo y dices, espera un momento, ¿no?, que voy a llenar el vaso. Pero, o sea, que yo creo que sí que se está intentando, pues con el tema del reciclado, con el tema del gasto de agua, no sé, con una serie de cosas yo creo que se va sembrando, pero evidentemente el cambio pues llevará un tiempo, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? O sea, yo tengo una buena noticia y una mala. La buena es que tiene solución y la mala es que vamos a tardar un par de generaciones en verlo, porque es educacional. Y entonces es un tema de educación en valores, principalmente. Entonces, si tú eres capaz de no decir, ¿qué pueden hacer las empresas? No. ¿Qué puedes hacer tú, yo, Paco, por cambiar esto? Entonces, yo, Paco, con mi gorro de consumidor, Paco, con mi gorro de empleado, con mi gorro de proveedor en algunos casos, con mi gorro de ciudadano votante, con mi gorro de accionista, porque tengo algunos ahorros y entonces también de accionista. Esa es la pregunta. Entonces, cuando tú te miras hacia adentro y cambias el yo por nosotros, pasan cosas. Cuando cambias el competir por colaborar, pasan cosas. Cuando confundes valor y precio y entiendes que tu felicidad está asociada al dinero y no a la plenitud de tu vida, pues pasan cosas. Entonces, volver a esa manera de entender la vida es educacional. Entonces, hay que ir a la educación y eso pues es sembrar a largo plazo y cambiar las sociedades. Pero lo que sí está demostrado es que las sociedades avanzan cuando lo que ocurre lo quiere la sociedad. Los países se independizan cuando las revoluciones se mueven de abajo arriba. Las revoluciones se producen movimientos sociales y en eso depende más de la voluntad del individuo que de los movimientos orquestados de a ver qué se le ocurre a estos buenos chicos de Pascual tan simpáticos. Pues no funciona así. Bueno, ya yo voy a hacer un poco recoger todo y como soy la última, pues voy a ser muy optimista, ¿no? Y yo también, o sea, yo creo que hemos dado pasos de gigante. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de RSC? Pero si es que llevamos muy poco. Lo que pasa es que ahora todo va tan rápido que parece que tiene que ser, venga ya. Yo creo que en los últimos 20 años hemos dado unos pasos grandísimos. Cuando empezamos con el observatorio en el CEU hicimos una investigación sobre qué se estaba haciendo en RSC, en universidades, en administraciones. Bueno, hubo que nos tuvimos que decir, bueno, vamos a ponernos límites porque si no, no acabamos nunca de ver todo lo que se está haciendo. Entonces, yo soy optimista, yo creo que estamos avanzando mucho, pero claro, es verdad que hace falta tiempo, hacen falta décadas, hacen falta generaciones. Yo sí que he leído ya investigaciones que dicen que los consumidores efectivamente prefieren pagar más por productos responsables, eso ya está apareciendo en las investigaciones. Incluso que los empleados también a la hora de elegir un trabajo prefieren vincularse a una empresa responsable, con lo que decía Paco, ¿no?, de que las sociedades lo tienen que demandar. Yo soy optimista, yo creo que sí, pero también es verdad que nos cuesta un poquito, no sé si es un poquito de complejo, cultural, no sé, un poco de sacar pecho y decir, bueno, pues es que yo estoy haciendo esto y yo creo que está bien. Y ya está, tampoco hace falta presumir, simplemente decir, creo que hago esto. Entonces, bueno, yo soy optimista. Yo creo que, no sé qué generación lo verá, pero yo creo que vamos por buen camino. Por eso estamos aquí. Bueno, antes comentaban también, digamos, la vista internacional o la comparativa con lo que se situaba en otros países o lo que podía ser el común denominador de algunos otros países. Esto lo hago más abierto porque no todos tenemos que tener ejemplo de otro país, pero si pudiéramos hablar de una determinada economía, un determinado país o un determinado entorno de relaciones económicas que puedan ser una referencia o a donde tendríamos que caminar, si creemos que existe.
alguna referencia o algún ejemplo. Y aquí ya lo abro a quienes quieran. Sí, sí. A ver, en mi caso es fácil hacer comparación porque yo cuando estaba en el Ministerio formaba parte del grupo de la Comisión Europea de Responsabilidad Social, entonces veíamos el comportamiento de los Estados. Si tuviera que elegir un país de la Unión Europea, lógicamente elegiría España, porque creo que se ha hecho un avance importante. Otra cosa es que no tenemos ni idea de comunicación y publicidad y no sabemos venderlo, pero es verdad que se han hecho cosas. Pero es verdad que algunos países ya llaman la atención en el sentido de que ellos desde el año 2000, desde el año 99, incluso desde el año 2006, ya estaban poniendo en marcha cosas, incluso leyes, que se estaban adelantando a lo que ya ahora está vendiendo Europa como iniciativa inédita. Dinamarca es uno de esos países, por ejemplo. Ahora se habla de la la directiva de divulgación de información no financiera y diversidad, una directiva que en tema de responsabilidad social supone un avance en transparencia. Y Dinamarca se queja de que ellos tienen una ley del 2009 que ya decía eso. Suecia dijo en su día que no iba a hacer un plan nacional de responsabilidad social porque en el 2001 ya hizo una ley para ayudar a las empresas a integrarse en la responsabilidad social. O sea, queramos reconocerlo o no, si hay una cultura, por así decirlo, nórdica o del norte de Europa, de países que han tenido un comportamiento más responsable. Holanda, Países Bajos, Francia, el tema de minerales conflictivos. Hay países que es verdad que llevan más años metidos en esto y que también lo están vendiendo mejor que nosotros, pero que luego nos copian ideas que tengamos nosotros, como ha ocurrido con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social. España lo creó en el 2008 y fue el primero del mundo y nos lo copió Chile. Lo que pasa es que le cambió el nombre, puso Consejo Nacional para que no pareciera lo mismo. Francia lo llamó plataforma y Alemania lo llamó foro, pero era copia del Consejo Estatal Español. Volvemos a lo mismo, no tenemos comunicación, no sabemos venderlo. Hemos tenido iniciativas buenas y nos hemos adentrado quizás más tarde, pero estamos haciendo las cosas bien y yo creo que a nivel europeo somos una referencia en responsabilidad social, sobre todo por el tejido empresarial, que es el que realmente está a la cabeza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Hay países que son referencia, pero quizá en el ámbito de la responsabilidad, no tanto responsabilidad social. España tiene algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, ser el país del mundo con más donantes para trasplantes de corazón, o ser un país que todavía cuida muy bien a las personas mayores y a los niños. Hay datos que son muy buenos y que yo creo que ahí debemos como conservar ese tipo de cosas y potenciarlas. Y es verdad que algunas no las contamos bien y otras no las hacemos. También yo creo que hay una visión que debe venir también desde arriba. Por ejemplo, hace 10 años fumábamos en los bares y no pasaba nada. Estábamos tan panchos. Ahora sería impensable que nadie fumara delante de nosotros. También hay cuestiones relacionadas con la cuota, lo que el país debe regular para que se cumpla. El reciclaje, por ejemplo, pues está prohibido o te pagan cada vez que haces algo. Por lo tanto, yo creo que son montones de cosas las que se pueden hacer y que tenemos que aprender y que también tienen que aprender. Yo creo que referentes hay pocos. Yo creo que hay brotes verdes interesantes para poner en la lupa y perseguirlos, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo del estado del bienestar que se produce en los países del norte de Europa, del norte-norte, de la parte fría de Europa, es para verlo con detalle y observarlo con atención, ¿no? La protección social, es verdad que vía por lavado de impuestos, yo creo que hay cosas interesantes. El experimento de Bután con la economía de la felicidad y medir la felicidad bruta del país, tal, pues como filosofía, como experimento, yo creo que merece la pena meter la lupa y entender qué es lo que hay detrás. Y es verdad que dicen, no, es que la métrica no es la economía, la métrica es lo feliz que es la gente. Y entonces hay un ejercicio interesante. Y luego en Latinoamérica hay muchos experimentos de cobertura social. Todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Mújica, pues yo creo que es interesante desde el punto de vista del cambio de paradigma, yo me voy hacia la defensa de la persona o lo que está ocurriendo en la defensa del medio ambiente.
Yo creo que no encuentro un referente global que digas, no, yo quiero ser sueco, pero sí veo que hay tendencias globales interesantes. De hecho, a mí me sorprende porque hay el World Business Forum y el FMI y todas estas organizaciones, hay un estudio por ahí de creación de valor por país con 27 indicadores, de los cuales 3 son económicos y los otros no. Y que rankea a los países. Yo creo que se están haciendo grandes cosas a nivel mundial, pero que pasan desapercibidas. Y ahí me llama mucho la atención. O sea, que el Fondo Monetario Internacional esté hablando de estas cosas y hablemos nada más de las previsiones de crecimiento económico en España, cuando el informe dice 200 cosas mucho más interesantes, pues a mí me llama la atención. Y yo creo que hay cosas a nivel mundial que están avanzando en la dirección correcta. Por un poco el conocimiento que tengo a nivel internacional, no conozco el modelo, o sobre todo el modelo que igual al aplicarse en España vaya a funcionar perfectamente, pero sí que veo también, como comentaba Paco, un montón de tendencias a nivel global, que hay que coger lo bueno de cada sitio. Lo que tengo son estudios, sobre todo en Nielsen, sobre grandes compañías, no tan grandes compañías y consumidor a nivel mundial, y cada uno apunta diferentes puntos interesantes. Desde el punto de vista más de legislación, igual saco un tema que no es muy político, pero yo no sé hasta qué punto esto se tiene que legislar, también os lo digo. No estoy de acuerdo en una legislación de la responsabilidad corporativa. Sí que es verdad que te da argumentos para seguir trabajando la RSC dentro de una compañía cuando hay requerimientos interesantes que yo creo que pueden venir no como una ley, sino como unas recomendaciones. Creo que es bueno, sinceramente creo que es bueno. Y creo que cada país es un mundo, que todo tiene que converger. A nivel europeo hay muchas cosas muy interesantes que tenemos que ser capaces también de analizar y canalizar. Y bueno, el modelo perfecto yo creo que es que no existe, y el tema de legislación ya digo que yo tengo ahí mis dudas. Bueno, hay un tema que antes ha salido, dándole importancia al tema de la educación, y si nos centramos en la educación superior o la educación de los profesionales que después se incorporan a cada una de estas empresas o de las instituciones, es algo, si quieres, es una reflexión que podemos después compartir o no compartir o contradecirnos. Tenemos una generación educada en la universidad que en principio, por los modelos educativos actuales, no está educado en la mayoría de las universidades con una educación de valores, sino una educación de formación profesional, sin más, educada en casa probablemente por una generación que vivió un momento en el que, como comentaba Paco, la competencia era la referencia y ganar dinero era el fin último, y que se enfrenta a una selección de personal en una empresa donde están primando valores, compromiso, ética, y donde todo eso que ha sido inculcado por una formación profesional y por una educación vital, incluso si quieren por una aceptación social, no es la referencia o no es lo que prima. ¿Cómo se están encontrando, o si tienen referencias de sus departamentos de recursos humanos, con esos choques o con esas selecciones de personal o con esa, considero, problemática relevante? A mí este es otro tema que me encanta, porque estamos aprendiendo. En Mau San Miguel, por ejemplo, se incorporan cada año 100 y pico personas de media. La persona que entraba en Mau San Miguel se quedaba para toda la vida en Mau San Miguel y se jubilan en la compañía. Y ahora nos encontramos con gente que quiere entrar y dice, bueno, yo voy a estar aquí unos años, luego ya veré, quiero conocer tal, quiero igual cogerme un año de excedencia e irme a hacer un máster o un proyecto vital en mi vida. O sea, tienen otro concepto. Entonces, yo creo que en las organizaciones, y hablo de mi experiencia, ya no nos llamamos recursos humanos, nos llamamos personas y organización, que
creo que hay que evolucionar culturalmente todas las áreas de recursos humanos. Están muy centradas en un modelo que no es el modelo de personas que vienen ahora a las organizaciones. Son personas súper dinámicas, creativas, vienen a disfrutar y no tanto a esa competencia de salir del máster, ser el mejor. Tienen ambición, claro que tienen ambición, quieren hacerlas, funcionan diferente, consumen diferente, trabajan de manera totalmente diferente. La tecnología creo que todavía tiene que desarrollarse más dentro de las organizaciones. Y cómo se vive es pues con un cambio. Nosotros ahora mismo estamos en un cambio total del área de, bueno, ya no se llama recursos humanos, se llama personas y organización. Han cambiado hasta los modelos, las herramientas, las políticas, estamos readaptando todo, pero creo que no es suficiente porque es más rápido el cambio que viene que al que nosotros podemos adaptarnos. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta. Y bueno, pues nos estamos un poco poniendo la pila en este sentido, porque en la medida en que yo no sea atractivo para ese talento, voy a perder talento en la organización, que es la manera de que la organización siga creciendo, ¿no? Y, por ejemplo, las áreas internacionales ahora y todo lo que es el desarrollo, la innovación, bueno, pues es algo que tenemos que potenciar. Entonces, estamos en ello, pero es un reto dentro de compañías quizá también pues, más centenarias, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es más, yo diría que a mí me educaron muy bien, pero que no tienen nada que ver para lo que me educaron para la vida que yo hago ahora. Es decir, todas aquellas personas que no estemos en constante educación y en constante formación, estamos fuera. Y aquí da igual la edad. Podemos ser rubios o morenos, pero lo que es fundamental es estar aprendiendo todos los días cosas. Y es lo que digo, el que no esté en ello está fuera. Me da igual la edad que tenga. Entonces, es lo que tenemos que sacar. Ya no entramos en una compañía para jubilarnos en ella, nos reinventamos, podemos tener un montón de profesiones, podemos tener un montón de perfiles, podemos ser poliédricos, y yo creo que es lo que tenemos que ser. Y para eso hay que leer, hay que aprender, hay que ir a sitios, hay que escuchar, hay que estar en redes sociales, hay que estar en muchos sitios. Y eso es otro reto, pero por otro lado también es una vida mucho más divertida. Así que yo desde luego la recomiendo. Es que en el caso de la administración pública quizás ha pasado al revés. Hemos querido hacer eso después de estar ya dentro de la administración pública. El que quiere ser funcionario se encierra a estudiar y punto. Entonces, yo además soy jurista, yo soy de los que estaba en casa recitando artículos de leyes y cuando ya he entrado en la administración es cuando he pensado, bueno, pero sí que esto está mal pensado, ¿no? Esto se puede hacer de otra manera. O sea, en el caso de la administración no experimentamos esos cambios en las políticas de personal porque la política de personal viene impuesta por ley. Hay que pasar un proceso selectivo en el que quizás habría que meter un poco de mano limpia, también es verdad, pero hay que pasar un proceso selectivo y una vez dentro ya te planteas la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Por eso en mi equipo pues estamos ingenieros, abogados, un veterinario, gente que ha ido opositando al Estado pero que tiene una sensibilidad distinta. Y al margen de lo anterior, ya que ha sacado el tema de la educación, tenemos otro problema galopante en tema de educación. Mañana cuando llego al trabajo estoy cesado por todo lo que estoy diciendo, pero cambiar una ley orgánica de educación cada 4 años no tiene mucho sentido para intentar añadir políticas o programas educativos cuando el siguiente gobierno lo va a quitar. Entonces, intentar meter temas sociales que se quitan simplemente porque el gobierno es distinto, no porque no creamos en eso, no tiene sentido. No estamos creando una cultura lógica. Entonces, y estamos haciendo algo que es peor, es atribuir ciertos valores a ciertas ideologías políticas. No sé a quién le he dicho antes que aquí la ideología se ha quedado fuera cuando hemos entrado. Esto es un tema global, esto es un tema social. Entonces deberían eso entenderlo los distintos gobiernos, porque luego da la sensación de que no, de que todo cambia en función del gobierno que esté en vigor. Entonces el tema de la educación es esencial. Cuando hay que meter cosas en la educación, cuidado desde qué gobierno se hace, porque el siguiente lo va a quitar. Entonces cuesta. Yo sí te digo que en temas de educación intentamos dar un paso en el Estado. En la estrategia española de RSE dijimos que había que meter la RSE en todos los niveles educativos. No hay que llegar al máster universitario para saber qué es esto. Es que los niños tienen que estudiar igual que estudian medio ambiente, ética y algunos comportamientos que desde la época griega eran normales y ahora parece que escuecen.
Lo que pasa es que mientras no haya un pacto de Estado en materia de educación, pues habrá que dejarlo para los eruditos. Y esta sala estaría abarrotada. Pero como tenemos este gobierno, que no el de ahora, todos, que cambia de ley como de traje, pues espero que esto no tenga consecuencias para mí mañana, pero bueno. Te apoyamos. Yo, por reforzar lo que ha comentado Beatriz, ¿no? Sí que es cierto, yo sí me estoy encontrando en IBM que las personas que llegan nuevas a trabajar en IBM, una de las primeras personas por las que preguntan es por mí, porque saben que llevo, o sea, preguntan quién lleva los temas de responsabilidad social y los programas de inversión en la comunidad. Y entonces, bueno, realmente no sé dónde aprenden eso, si es en casa, si es en el colegio, si es en la universidad, si es algo que llevamos dentro y basta con que alguien te despierte un poco y salga. Pero sí es verdad que los jóvenes que entran en las empresas yo creo que lo valoran muchísimo y son de los que se muestran un interés por participar en programas y por hacer cosas. Y muchas veces, incluso yo tenía la experiencia de gente que se pone en contacto conmigo porque quieren hacer no sé qué y dices, para, que esto ya está funcionando, ¿no? Y entonces les cuentas. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está. O sea, y es verdad que hay que ir como muy rápido para ir... Para no perder nada de todo eso. Y también es verdad, o sea, que cuando dices que llevas desde el año 88 en IBM, es como, puf, qué mayor eres y cómo sigues allí, ¿no? Bueno, pues porque no me han cuidado mal del todo, ¿no? O sea, que sí, que es verdad. O sea, este tema es apasionante. Yo he tenido la grandísima suerte de dirigir el Departamento de Recursos Humanos durante un tiempo. He aprendido mucho. Y he reflexionado mucho, entonces lo voy a hacer al revés, voy a cambiar, me voy a poner al otro lado del espejo, ¿no? Entonces dices, oye, antes hemos dicho, las empresas que están orientadas solamente al beneficio económico son diferentes de las empresas que están destinadas a crear valor, desarrollar la sociedad y el bienestar de las personas. Pues esto pasa lo mismo con el empleado, o sea, no es lo mismo el que el trabajo es un castigo divino que le sirve para ganarse el pan porque su vida y su felicidad no está en el trabajo, que hay gente que dice, no, es que mi plenitud personal, cuando yo me muera, quiero haber hecho cosas interesantes que han hecho mejorar la vida. Y eso lo puedo hacer a través de mi actividad personal, a través de mi trabajo, a través de mi familia, y entienden el trabajo como una parte más de su vida. Entonces, cuidado con lo que estamos seleccionando. Yo siempre he dicho una cosa en los procesos de selección. Dice, oye, tío, contrata a alguien que le guste trabajar. Hay muy pocos. O sea, lo que he descubierto es que hay menos de los que a mí me gustaría. Entonces, ya empezamos mal. Vale, ahora de esos tienes que encontrar los que coincidan con los valores de tu empresa. Y yo como empleado busco empresas que coincidan con los míos. Porque si eso no coincide, el divorcio está asegurado. Tardarán más, tardarán menos, cuando pagues la hipoteca. Pero al final eso no funciona. No puede funcionar. Es imposible. Cuidado, porque hemos evolucionado de la selección por conocimientos a la selección por competencias, ¿no? Antes te contrataban por lo que sabías hacer y te echaban por cómo lo hacías. Ahora eso ya se ha limitado mucho, ¿no? Con la contratación por competencias, pero hay muy pocas empresas que estén contratando por valores. Muy poquitas, algunas hay, ¿eh? Pero es que ese es el salto. Dice, oye, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los míos? Coincide, entonces te desarrollo. Porque la formación no vale nada. Los que estamos aquí, dentro de 5 años, no vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo hoy. Y lo vamos a tener que... Está sobrevalorada. Esto valía para la generación de nuestros padres. Por eso nuestros padres siempre querían que fuéramos ingenieros, por lo de la formación. Eso se ha acabado. Entonces, forma en valores, forma en competencia, forma en habilidades, porque el conocimiento que vas a necesitar dentro de 10 años no lo sabes ahora. Es que no lo conoces. Discuto, supongo que os pasará también a vosotros, discuto con mi mujer. ¿Qué va a hacer Héctor de mayor? No tengo ni idea. Lo que quiero es que sea buena gente, que sea un tío que le guste trabajar, pero no sé lo que va a ser. Y además es que lo que sí sé es que lo que va a tener que estudiar no existe ahora. Y eso es condena divina para todos los que estamos aquí. Entonces, no pongamos el foco en los conocimientos, pongamos el foco en los valores, en las competencias, en las habilidades, que eso es lo que te va a llevar a poder desarrollarte, aparte de los idiomas y los conocimientos tecnológicos que también. Pero por lo demás, selecciona gente que quiera hacer lo mismo que lo que tu empresa quiere hacer. Y tú como persona,
únete a proyectos empresariales que coincidan con tus valores. Si no, la insatisfacción, la frustración, la tristeza, eso es el resultado, tanto para ti como empleado como para la empresa en la que vas a trabajar. Bien, gracias. Me iba apuntando yo mentalmente de esto. Bueno, voy a empezar así. Yo primero vamos a romper una lanza por las humanidades y lanzo con recuperemos la ética, la filosofía, las humanidades. Efectivamente, no sé, es lo que nos da la capacidad para pensar, y en el momento en el que pensamos podemos discernir lo bueno, lo malo, lo que quiero, lo que no quiero. Entonces yo creo que ahí es muy importante que las humanidades estén presentes en la formación en todas las escalas. Esas son las herramientas. Formamos en competencias. Te oí hablar y es como si estuviera oyendo hablar a la ANECA, que es la administración que nos organiza las universidades. ¿Cómo no? Es verdad, la universidad ahora mismo forma en competencias básicas, transversales, etcétera, etcétera. Es ahí donde se está trabajando. Pero me venía a la cabeza, y creo que es una conversación que tuve con Luis hace tiempo, que claro, también los que se están incorporando al mundo laboral, por un lado, les exigimos gran cantidad de conocimientos. Es que hacen 2 carreras, es que tienen que saber varios idiomas, es que además tienen que hacer un máster. Entonces, el nivel de exigencia es altísimo. Les exigimos mucho y luego, además, yo creo que tienen como referencia una generación en la que conciliar es bastante complicado. Entonces, por un lado, les estamos exigiendo muchos conocimientos, que sepan hacer muchas cosas, y por eso ellos, y tú hablabas antes de los millennials, Beatriz, yo creo que los millennials efectivamente tienen otras cosas. Entonces utiliza la palabra disfrutar, quieren disfrutar un poquito más. Entonces les exigimos que sepan mucho, que con 23 años tengan 2 carreras, un máster, hablen 2 idiomas, hayan hecho un Erasmus, hayan hecho voluntariado, efectivamente. Claro, es que llegan un poco, yo creo que llegan ya un poco, lo vemos, Dios mío, es que no puedo más, y quieren disfrutar, efectivamente. Entonces yo creo que hay ahí como unos mensajes contradictorios. Muchas veces en la universidad, por lo menos en el CEU, decimos que un rasgo, por lo menos de nuestros alumnos, es que son muy buena gente, muy colaboradores, muy trabajo en equipo. O sea que yo creo que sí que tienen esas actitudes, pero les estamos diciendo que tienen que saber mucho. Entonces les estamos mandando un mensaje contradictorio. Pero bueno, vuelvo un poco a lo mismo que cuando hicimos el estudio hace 2 años de OCARE, repasamos todo lo que se hacía en las universidades vinculado a responsabilidad social corporativa. Todo estaba en facultades económicas. Las cátedras, todo estaba en facultades económicas. No había facultades de Derecho, de Filosofía, de Comunicación, y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Eso me pareció muy llamativo, ¿no? Creo recordar que había una en una facultad de Filosofía, no recuerdo ahora en qué universidad, pero todo estaba en la facultad de Económicas, con lo cual ya estamos poniendo un marco a la RSC y bueno, eso pues da que pensar. Bueno, pues ya para terminar, cerrada esta mesa redonda, esta mesa de debate, esta mesa de diálogo, vamos a entregar unos presentes a los que nos han acompañado. Son unos bolígrafos diseñados y personalizados por la Asociación Unido, que incorpora a personas con discapacidad en sus talleres. Bueno, un pequeño presente de recuerdo de las jornadas y de recuerdo de ese compromiso de responsabilidad social. Así que, bueno, y aparte un pequeño diploma conmemorativo de su ponencia para que cuelgue en su despacho. Va sin marco, pero bueno.
Pues nada, sin más despedirles hasta mañana. Se agradecerá muchísimo la puntualidad, se agradecerá mucho más que en esta tarde disfruten compartiendo muchos contenidos de estas jornadas, muchas frases que hayan anotado en sus apuntes, que nos sigan, que reflexionen sobre esto y que piensen también que, además de las ponencias de mañana, el proyecto no va a terminar en estos 2 días. Posteriormente a estas jornadas continuaremos trabajando en esto, en otras áreas, en otros formatos, y esperamos seguir también compartiendo con ustedes todas esas ideas e iniciativas. Muchísimas gracias y hasta mañana.